Comentamos, según la consigna que teníamos hoy, estuvimos hablando, estuvimos tratando el tema, han participado muchos lectores, muchos oyentes que van a participar, contaron sus historias y van a participar del premio. Queríamos tratar el tema seriamente y por eso estamos en contacto con Andrea Monzón. Andrea, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por invitarme a este espacio y sobre todo con este tema tan hermoso. Al menos a mí me encanta. Bueno, Andrea, no, te agradecemos nosotros porque, bueno, es un tema, nos pasó al principio del programa, comenté algo personal de un grupo de trabajo que mandaron un mensajito y que nos disparó como para tratar el tema esta semana acá en Desconectados. Y bueno, queríamos ver el lado serio de la cuestión y en este caso, bueno, lo que contaba de presencias en la casa, estaba buscando a alguien que pueda hacer algún tipo de limpieza, no sé bien cómo es la terminología, pero los lectores se han hecho eco de la consigna y nos han contado un montón de casos. Supongo que vos lo ves a diario y bueno, queríamos preguntarte tu opinión y cómo se maneja la cosa en estos casos. Sí, mira, hay múltiples seres, ¿sí?, que nos acompañan a diario. Lo que pasa es que como justamente están en ese plano invisible, nosotros los podemos percibir y sentir, pero no nos consta. Entonces, cuando aparecen esas experiencias así como paranormales, o sea, cuando nuestros propios dones nos permiten abrir esa puertita al lado invisible, muchas veces nos asustan. Uh-huh. Pero convivimos a diario con ese mundo espiritual. Y en este multiuniverso hay diferentes seres, algunos son contributivos, con los cuales muchas veces nuestra fe los llama y los invoca a diario, como por ejemplo los ángeles. Hay personas que creen en los duendes, en las hadas. Esos seres no piden nada a cambio, ¿sí? Solo vienen a contribuir en una energía de amor. Después hay otros seres que son un poco más negativos, que todo es parte de la creación, obviamente, pero no se enfrenta a nuestras sombras, entonces vienen a mostrarnos sobre todo nuestras emociones, ¿sí? Uh-huh. Qué aspectos de nuestro ser están llamando o están vibrando o están atrayendo a ese tipo de energía. Entonces, es una bella experiencia, ¿no?, de conocimiento hacia uno mismo por lo que se está mostrando afuera. Ok, y eso hoy estábamos hablando entre nosotros, que haya gente que le pasa muy seguido y hay otra gente que no le pasa, no está relacionado con la creencia, sino más que nada por ahí con la forma de ser de cada uno. Hay gente más abierta, hay gente por ahí más sensible a estas experiencias. Totalmente, sí. Creo que la persona que ya cree y está atento a esas señales. Y igual lo paranormal muchas veces viene justamente a romper y a despertar la espiritualidad. Entonces hay personas totalmente ateas que se quedan helados cuando viven un tipo de experiencias de esa forma, ¿sí? Claro. Lo que pasa es que se habla muy poco de la espiritualidad, entonces no sabemos qué cosas nos conectan con ese mundo. Es súper amplio y súper hermoso de profundizar y de conocer. Entonces, la ignorancia espiritual es la que nos lleva a tener miedo, y justamente el miedo, ¿sí?, es el que nos conecta con estos seres. Entonces, tengo más miedo y más experiencias paranormales me van a empezar a suceder, ¿sí? En mis entornos se van a poner un poquito más ásperos. Así es. Y en este caso, por ejemplo, como el caso que presentamos, que es una pareja que le empezaron a pasar este tipo de cuestiones en el auto, en la casa, y estaban como buscando un tipo de solución. ¿Cómo se encara ahí? ¿Qué recomendaciones das al respecto? Bueno, ¿cómo uno aborda eso cuando pasa eso y no es frecuente? No, empieza de un momento a otro. Y en esos casos hay que hacer una limpieza energética. Y lo primero que se recomienda es usar nuestra autoridad energética, que es la voz, ¿sí? Uh-huh. Entonces, dejamos de lado la emoción, que seguramente nos dio miedo, fue una sorpresa, fue inesperado, y ponemos en voz a través de una oración con autoridad para expulsar ese tipo de energía. Uh-huh. Eso en primera instancia, okay. ¿sí?
Y después, porque hay distintos seres, ¿no? Entonces, después lo que hay que chequear, que eso sí es muy importante, es si ese ser estaba por fuera de mí, que vi una sombra pasar, que es algo ajeno a mí, o si ese ser ya conectó con mi cuerpo físico. Si ya algo me tocó la pierna, sentí que algo me acarició, se sentó en la cama, es porque nuestro campo vibratorio se quebró por alguna emoción que yo sostuve, algún dolor, algún trauma que tiene mi alma o mi biografía humana, y entró esa energía. Y ahí es donde se le llama posesión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro del mismo campo vibratorio, la persona tiene otra conciencia, que es una entidad que está viviendo y conviviendo en su mismo campo energético. Okay. En ese caso, lo que hay que hacer es extraer a ese ser y que la persona dueña del cuerpo entienda qué sucedió, que abrió la puerta a ese mundo invisible. Ajá. ¿Te ha pasado tener que tratar con este tipo de casos? Todos los días de mi vida aparecen esos seres desencarnados, muchas veces pidiendo ayuda, porque sabemos mucho sobre la vida, pero no sabemos morir. Entonces, la muerte nos genera miedo, la muerte nos genera, o sea, es el paso a lo desconocido, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay muchos seres queridos o seres amados que pasan a la otra dimensión y no se pueden elevar en conciencia, entonces quedan apegados al mundo material, y ahí es donde necesitan nuestras ayudas, ¿sí? De todas las personas que son videntes o los medium, y ellos se acercan para que nosotros podamos ayudarlos. Y si no, hay un contrato entre el ser amado que tiene cuerpito y el otro que está desencarnado, y muchas veces encontramos que una persona con cuerpo tiene, ¿sí?, como un poseso o tiene una entidad que es su propia familia. Entonces nos encontramos con nietos que tienen a sus abuelos, uh-huh. Con hijos que tienen a sus padres. Justamente el no poder desapegarnos de la familia, querer ayudar, querer contribuir, no les permiten elevarse hacia la luz. Entonces hay un montón de desencarnados que están en este plano. Ok. Y bueno, esto es más personal, te pregunto y contás lo que vos quieras, pero esto vos obviamente desde hace mucho tiempo que tenés este don, ¿cómo se lo llama? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo fue? Mira, empezó cuando era chica. En realidad yo veía una bruja detrás de mi cabeza y mis papás me decían como, está celosa porque nació su hermanito, y yo no les podía poner en palabras lo que veía. Vos sabés, fue muy feo. Perdóname que te corte, que hay muchos de los casos de los lectores que han contado sus historias que pasa por ahí, arrancan de esa forma también, y generalmente el contar y que no te crean es como algo que se repite mucho. Totalmente. Bueno, a mí me pasó cuando era chica, después a los 20 años veo mi primer fantasma, pero es como ver a una persona encarnada, o sea, lo vi con los ojitos, la ropa, todo, y no estaba preparada, entonces pegué un grito de terror tremendo, dormía por las noches, me transpiraba toda, me hacía un bollito en la cama porque sentía ese tipo de presencia. Uh-huh. Cuando empecé a hacer oraciones y empecé a conocer más del mundo espiritual, vi que eso que me pasaba y que era terrorífico antes, empezó a equilibrarse. Entonces, cuando empecé a llevar hacia la luz, o sea, hacia las energías de amor, este mismo don, se presentaron de una forma con lo cual a mí no me perturbe, porque las energías cuando están en la luz son totalmente alegres y amables, ¿sí? Uh-huh. Y en cambio cuando están en las sombras, que justamente esos seres se van a alimentar de nuestros miedos, ahí es donde no sabemos para dónde disparar, o no sabemos qué hacer con eso que se está presentando. Ok, bueno, que sería como en estos casos, como en el caso que me presentaron al principio.
Bueno, ¿y cómo está la situación en Bransen? Vos dijiste que es muy frecuente el tema de las consultas y eso. Sí, ¿Cómo te pueden sí. consultar? Mira, yo por lo general las personas que vienen a hacer regresiones, ¿sí? Sí. La persona o el alma no puede viajar hacia atrás en la línea del tiempo cuando hay un proceso así de posesión. Entonces, con una relajación que es básica, o sea, la persona siempre está consciente, lo que hacemos es ir al origen de una emoción para sanarla. Un trauma del alma, que puede ser de esta vida, del útero materno o de vidas pasadas. O sea, vamos a los recuerdos que tiene el alma. Uh-huh. Cuando la persona no puede viajar, es porque tiene una entidad pegada. Entonces ahí es donde se hace ese diagnóstico y lo que se evalúa es qué cosas hicieron o sea, qué puertas se abrieron a través de las emociones del dueño del cuerpo, o porque perdón que te repita, el dueño del cuerpo, porque es así, son dos conciencias y un cuerpo, o sea, los dos van a decidir, uh-huh. Dos o más muchas veces. Entonces es ahí donde se hace una liberación del alma. Están unidos por una emoción. Uh-huh. Uno está triste y el otro le hace compañía. Uno tiene miedo y el otro está a su lado. Entonces hay una asociación, hay un contrato. Yo puedo ir a la persona que me hagan una limpia, puedo ir al mejor chamán del mundo y esas energías no se van a romper porque hay un contrato de alma. Entonces, en ese caso, cuando hay posesión, hay una emoción que le abrió la puerta. Lo que se hace, se disuelve ese contrato y ese ser desencarnado se va hacia la luz. Se abre un portal y ahí se lo eleva hacia la luz. Y es un exorcismo, digamos, amable. Okay. Es un exorcismo moderno, ¿sí? Donde se reconocen a las dos personas, tanto la que tiene cuerpo como la entidad, como seres sufrientes. O sea, son seres que están buscando seguir su paso de evolución y no saben ya por dónde ir, ¿sí? Uh-huh. Y es por eso que se acercan a las personas que pueden verlos, que no es solo para asustarnos, ¿no? Es también para poder ayudarlos. Lo que les recomiendo en ese caso a todas las familias es que siempre tengan en cuenta a sus seres fallecidos, pero que no le pidan favores, porque si no, o sea, si ellos no se elevaron hacia la luz, pueden venir a adherirse a nuestros cuerpos, porque les estamos dando el permiso. Entonces, lo que sí los invito es a que hagan oraciones para que entidades superiores, como los ángeles, los santos, según la fe que cada uno tiene en su corazón, sí, puedan elevarlos y ayudarlos. Okay. ¿Sí? Ellos perdieron el cuerpo, pero tienen la misma conciencia. Entonces, a veces, si no nos podían ayudar cuando estaban acá, ahora del otro plano, quizás les resulta hasta más preocupante poder ayudarnos, ¿sí? Okay. No todos los desencarnados nos convertimos en ángeles, porque seguimos aprendiendo en otros estadios de conciencia. Entonces, bueno, eso es algo muy importante para mí que hay que recalcar, ¿no? En esas familias, en vez de pedirles ayuda o pedirles guía, es nosotros desde este lugar de conciencia elevarlos a la luz y ayudarlos. Ok. Andrea, ¿te ha pasado de tener que haya ido alguna persona que no creía en absoluto y le haya pasado algo y bueno, se haya sorprendido en ese momento? Porque generalmente, viste, los que no creen nada es como que muchas veces no les pasa nada, pero ¿te ha pasado de alguien que absolutamente estaba incrédulo a todos estos temas y llegó a vos? Sí, totalmente. Pasa mucho que van por ahí porque tienen una fobia o porque te dicen, mira, me recomendaron que venga, pero la verdad que yo no creo en nada. Y bueno, porque en la terapia no es que yo canalizo una información que puede ser verdadera o no. O sea, es la misma persona la que está viendo en la regresión lo que le está sucediendo a su alma. Entonces eso, o sea, sí o sí te creen, porque lo están vivenciando ellos mismos, ¿sí? Uh-huh. Es un recuerdo, ni siquiera es imaginar, no es como una meditación. Yo en una meditación te digo, bueno, imagínate un lugar en la naturaleza y vos vas proyectando con la mente. En el caso de la regresión, lo que se les dice es,
se los va guiando en cómo te sentís y dónde estás. O sea, son las preguntas básicas de una regresión. Y es la misma persona la que te va comentando. Veo esto, veo lo otro, estoy acá, estoy allá, y yo simplemente los guío. Entonces, no hay margen de error ahí. Son ellos mismos viviendo su propia experiencia espiritual. Y muchas veces quedan con la boca abierta porque hay seres que son desencarnados y serán por ahí familiares o seres que tienen una imagen muy parecida a las nuestras, y hay otros seres que son como interespaciales, que vos decís, ¿y esto de dónde salió? Que por ahí te cuentan que están poseídos y tienen, no sé, la imagen de un murciélago sin alas, y son seres grandes, y a mí me encanta y me apasiona, porque primero que ya no tengo más miedo, y eso lo pude sanar, y ahora estoy al servicio, ¿no? de poder ayudar a estos seres sufrientes, los que tienen cuerpo y los que no tienen cuerpo. Para mí es una terapia como muy, muy importante, y lo hace el mismo consultante. Es él mismo el que ve toda esta información y ya no hay lugar a la duda, porque lo vivió, porque lo sintió, porque lo conectó a través de las emociones. Para el alma, las emociones son el vehículo que va a llevarlos hacia adelante o hacia atrás en la línea del tiempo. Ok. Bueno, Andrea, te agradecemos muchísimo porque bueno, fue el tema que nos transcurrió hoy en el programa. Mucha gente con dudas y con historias al respecto, muchísima gente se han copado mucho con contar las historias y con lujo de detalle, así que le viene muy bien. Decinos, recordarnos dónde te pueden contactar, por si alguien necesita, redes sociales, teléfono. Sí, mi teléfono es 22 23 51 25 26. Y en las redes sociales, Andrea Monzón de Luz Divina, tanto en Facebook como en Instagram. Muy bien. Bueno, Andrea, gracias nuevamente por este contacto y por aclararnos todos estos temas que, bueno, fueron lo que charlamos durante todo el programa. Muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Buenas noches.